All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to ChurchillMortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit ChurchillMortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una semana más de Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Esta semana ya estamos por terminar el mes de abril, qué rápido se me está yendo el año, de volada en verdad. Me preguntaban el viernes de la semana pasada si continuaríamos con los trueques, a lo que contestamos que es nuestra pasión, nuestro propósito, compartir conocimiento. Así que después de un año estamos aquí con todos ustedes, nosotros por aprender y ser mejores. Y bueno, el trueque del día de hoy es la competitividad, productividad y liderazgo como valores intangibles de la mediación. Y nos acompaña el día de hoy el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ahora sí lo veo. Todo muy bien, sí. Bienvenido otra vez. Hagamos un trueque. Nos encanta tenerlo aquí. Es un honor otra vez que nos acompañe. Y bueno, lo invito el día de hoy a una sección que la vez pasada no conocía, que el día de hoy Octavio nos va a compartir el dato peque del trueque, perdón. Pues vamos a compartir el dato peque del trueque del día de hoy. Y antes de esto, por favor, pedirle a Isa, me estaba escribiendo el doctor Carvajal que tiene dificultades para entrar, no sé si puedan marcarle para que se pueda sumar, no sé, tuvo ahí un pequeño detalle, y el doctor Carvajal, pues quería saludar a mi amigo, al doctor Francisco Gorjón, a quien le agradezco y admiro mucho, de verdad que agradezco enormemente que esté con nosotros el día de hoy. Pues hoy un dato peque del trueque que me parece relevante e importante. Aquí lo vamos a ver. Recordemos que desde el 24 de junio de 2019 se publicó la reforma al procedimiento para la elaboración y presentación de la manifestación de valor a través de la ventanilla digital, además de eliminar la hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de mercancías de importación. Publicación que fue modificada y ampliada en junio y julio del 2020, encontrándose dicho procedimiento en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2020, actualmente vigentes. El 23 de marzo de este año se dio a conocer a través de la hoja informativa número 6 en el sitio web de la ventanilla única el procedimiento y manuales de pruebas del web service para que los interesados realicen los ensayos de conexión necesarias para la transmisión de la manifestación de valor. Recientemente nos han enviado muchas preguntas. Aquí te brindo 14 puntos que debes de considerar. 1. La manifestación de valor tiene su fundamento principalmente en los artículos 59, 68 y 162 de la Ley Aduanera, la regla 1.5.1 y el anexo 1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. 2. El formato instructivo de la manifestación de valor se encuentra publicado en el numeral E2 del anexo 1, formatos y modelos de comercio exterior. 3. El procedimiento para transmitir electrónicamente se realizará a través del web service o, en su caso, directamente en el portal de la ventanilla digital. 4. Los lineamientos de web service para la transmisión electrónica de la manifestación de valor te los pongo aquí. 5.
Los importadores están obligados a elaborarla, transmitirla, entregarla a la autoridad aduanera y a la agente aduanal. 6. La manifestación de valor comprende 3 tipos de operaciones, que son la global, por operación, y la muestra representativa. 7. La manifestación de valor podrá presentarse previo, antes o después del despacho aduanero, de acuerdo con las situaciones que establece la propia normatividad. Esto lo puedes encontrar en la regla 1.5.1 de las reglas generales en comercio exterior para 2020 actualmente vigentes. 8. La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior validará la información contenida en la manifestación de valor y el importador recibirá un acuse de recepción y folio consecutivo. 9. Existen lineamientos esenciales para los importadores de mercancías sensibles o de nueva creación que importen mercancía sensible. Revisa las disposiciones. 10. No podrás corregir la manifestación de valor cuando te encuentres en reconocimiento aduanero o bien en facultades de comprobación, salvo que solicites la corrección de tu situación fiscal o aduanera. 11. Los importadores deberán de conservar la manifestación de valor por un periodo de 5 años conforme al artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. 12. Existen, fíjate bien, algunas excepciones respecto a la obligación de transmitir y presentar por medios electrónicos la manifestación de valor. Por ejemplo, las empresas certificadas en operador económico autorizado o las empresas de la industria automotriz. Revisa las excepciones. 13. Requieres contar y transmitir la siguiente información. 1. El CFDI o documento equivalente. 2. El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte. 3. El documento que compruebe el origen cuando corresponda. 4. Los comprobantes de pago de las mercancías tales como la transferencia electrónica o carta de crédito. Se podrá incluir el pago referente a diversos conceptos o diversas operaciones de comercio exterior, claro, haciendo el desglose correspondiente. 5. La documentación que compruebe los incrementables declarados. 6. Los contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación. 7. Cualquier otro documento necesario para la correcta determinación del valor en aduana de las mercancías. 8. El pedimento de exportación del país de origen o de procedencia con su debida traducción al español. 9. En su caso, el documento en el que conste la cuenta aduanera de garantía o el formulario múltiple de comercio exterior. 10. También en su caso, el instrumento o poder notarial en donde se establezcan las facultades suficientes para elaborar y transmitir la manifestación de valor cuando lo hagas por cuenta de un tercero. La nueva manifestación de valor entrará en vigor cuando se encuentre listo el formato electrónico en la ventanilla digital, siendo exigible a partir de los 30 días hábiles de su publicación, lo cual al día de hoy no ha sucedido. Pues ese fue el dato peque del trueque de hoy. Lo vamos a subir a YouTube. Tratamos de consolidar. Hay muchísima información respecto a la manifestación de valor, una materia que nos apasiona. Recientemente Ricardo Méndez tuvo una charla con todos ustedes que fue extraordinaria, y pues este video se los vamos a compartir. Ahí están un concentrado de lo que tenemos que hacer. Y pues le paso la voz a Daniela para que presente formalmente a nuestro queridísimo invitado. Gracias, Octavio. Y bueno, otra vez buenas tardes, doctor. Qué bueno que nos pudo acompañar, doctor Carvajal. Y bueno, pues ahora sí, para el trueque del día de hoy, como comentamos, la competitividad, productividad y liderazgo como valores intangibles de la mediación, nos acompaña el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, al cual me gustaría presentar su semblanza, por favor, antes de darle la palabra. El doctor Francisco Javier Gorjón Gómez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con posgrado en Dirección y Gestión del Comercio Exterior en España. Es especialista en métodos alternos de solución de controversias, así como especialista en Mercadotecnia, Política y Gestión de Medios en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2001, nivel 2. Cuenta con más de 20 libros publicados relacionados con el MAS por editoriales nacionales e internacionales. Cuenta con más de 30 artículos y colaboraciones en revistas internacionales. Es conferencista internacional y ha ganado los Premios Nacionales de la Investigación Jurídica de 2016 por la ANFADE
y Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Derecho, Tijuana, Baja California 2016. También fue galardonado con la Medalla de la Paz y la Concordia por el Congreso Nacional de Mediación en Culiacán, Sinaloa, en 2014. Director académico del doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, certificado por el CONACYT como Programa de Calidad de Consolidado Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Director de la línea de investigación de métodos alternos de solución de conflictos en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Líder de la Red Nacional de Cuerpos Académicos PRODEP de Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Líder de la Red Internacional de Investigación Iberoamericana AWIP, Justicia Alternativa, Justicia Transnacional y Justicia Restaurativa. Consejero y socio fundador de la Federación Mexicana de Colegios de Mediadores AC desde 2016. Actualmente es presidente del Colegio Mediador de Nuevo León, periodo 2019-2021, miembro y par evaluador del Comité de Admisión y Gestión Institucional de los CIES, periodo 2017-2022, y actualmente subdirector del posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde 2019 a la fecha. Doctor, estoy segura que Enrique le da mucho gusto portar la playera de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno, pues darle la bienvenida a hacer un trueque otra vez con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Un saludo desde Monterrey. Es un gusto estar nuevamente aquí con Hagamos un Trueque con ustedes. La verdad es que esta dinámica, este esquema de promoción y difusión de la cultura del comercio, pues realmente es única, es un ejemplo lo que TLC hace a nivel Iberoamérica, y la verdad es que me siento muy orgulloso de formar parte de esta gran iniciativa, lo cual, mi estimado Octavio, verdaderamente te agradezco y te felicito, puesto que una de las dinámicas más importantes para poder generar conocimiento, y el conocimiento también significa economía y riqueza, pues es la creatividad. Y aquí verdaderamente es lo que TLC desborda, la creatividad. Y lo más interesante es que nos suma a todos a ser creativos. Le agradezco también todas las atenciones, Daniela, nuevamente un gusto saludarte. Y bueno, excelente conductora como siempre, muchas gracias. También a Magdalena, que ha estado muy pendiente. Y a todos los amigos, mi estimado doctor Máximo, gusto saludarlo. Un honor como siempre, un testigo de honor. Gracias por estar aquí acompañándonos. El tema que voy a platicar el día de hoy con ustedes es sobre la competitividad, la productividad y el liderazgo como valores intangibles de la mediación. Esto significa la capacidad o el status quo en donde nos vamos a ubicar cuando sabemos resolver nuestros conflictos. Para ello, bueno, pues primero la idea o la intención es que sepamos verdaderamente cuál es el contexto de la mediación y también del arbitraje, puesto que el arbitraje que se encuentra consolidado en el comercio internacional es relevante para que podamos ser productivos, para que podamos ser competitivos y podamos tener un liderazgo asumido, ¿no? Obviamente, también entender que es un conflicto en nuestro ámbito. Y por último, un intangible. ¿Qué es un intangible, no? Algo me tocó comentar con ustedes hace ya tiempo en una de las charlas de Hagamos un Trueque, pero creo importante retomarlo. No sé si sean las mismas personas que estábamos en la otra ocasión, pero sí creo importante recordar algunos conceptos para la hora que entremos a hablar de estos 3 puntos relevantes, pues bueno, nos permita visualizar que a fin de cuentas, una vez que nosotros podemos resolver todos nuestros problemas y nos da todo esto, pues al fin de cuentas va a impactar en nuestra reputación corporativa, en nuestra imagen, ¿sí? Que creo que para ello es, en nuestro mundo, es verdaderamente importante para poder destacar o estar a la par de necesidades y de condiciones que ya son valoradas con cánones internacionales. Entonces, cuando vamos a hablar del contexto de la mediación, que bueno, como ustedes saben, hay una ley modelo internacional de mediación comercial, que esa ley modelo de mediación comercial en un principio era una ley de conciliación comercial. Sin embargo, hace muy poco se modificó y cambió de conciliación a mediación. Es una ley que viene a aportar una propuesta de normativización
de cómo debe de instrumentalizarse la mediación en el contexto de carácter comercial de manera específica. Nacida bajo, digamos, el amparo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional, como han surgido las grandes leyes modelo y las grandes convenciones internacionales, ¿no? Entonces, nos contextualiza o nos sitúa en una ley, un modelo, que se basa en un modelo de negociación, en el modelo de negociación de Harvard, que busca el acuerdo por el acuerdo mismo. Creo que es el modelo de mediación más ad hoc para nuestra actividad, para la actividad de todos los que se encuentran aquí presentes. Entonces, partiendo de esa idea, pues entonces podemos entender que la mediación trasciende, va más allá de una simple actividad auxiliar. No, es una actividad fundamental, con lo cual... All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Se contextualiza una cláusula de arbitraje, o podemos ya pensar en una cláusula MEDARP como una cuestión de garantía de que ante la posibilidad de surgimiento de un conflicto entre las partes, lo podamos resolver en un ámbito diferenciado que no sea la vía judicial. Esto es, estas cláusulas MEDARP o cláusulas escalonadas, pues nos van a permitir entrar en una primera etapa en mediación. Obviamente la mediación no tiene el rango que tiene el arbitraje, que se viene a constituir como una cuestión excluyente hasta de la misma competencia del juez. Entonces, por ello, cuando hablamos de estas cláusulas escalonadas MEDARP, pues es, digamos, una red de posibilidad donde si yo no resuelvo mi conflicto vía la mediación, pues lo voy a terminar resolviendo vía el arbitraje. Obviamente, lo más recomendable es resolverlo a través de la mediación, por ser más rápido, más simple, más sencillo, más económico, aunque el proceso arbitral es más económico que el procedimiento tradicional, como todos ustedes saben. Entonces, el ser un mediador, el ser un árbitro, ya no significa una actividad complementaria de nuestras profesiones. No, nuestra profesión nos sirve para ser el experto en el motivo del conflicto. Pero sin embargo, el ser mediador ya se puede entender como una profesión. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la mediación y la solución del conflicto inmediato, pues es producto ya de una necesidad social, como en su momento lo fueron otras carreras. Pensemos que estas cláusulas MEDARP pues generan sus propias prácticas, ¿no? El mediador y el árbitro ya gozan de sus propias prácticas, tienen sus propios reglamentos, sus propios esquemas, tienen o generan o desarrollan técnicas y métodos específicos para poder lograr llevar esto, principalmente un orden económico, un orden social que atiende a intereses particulares, puesto que quienes están en conflicto son particulares. Se sustenta en un capital intelectual que a su vez se traduce en un capital humano, estructural y relacional, que es ahí en donde los valores intangibles se posicionan. Obviamente también cuando hablamos de las MEDARP hablamos de una adaptabilidad sistémica. El arbitraje, digamos, se concentra más en aspectos mercantiles y civiles, pero cuando hablamos de mediación es muchísimo más amplia, ¿no? Por eso hablamos de una tipología conflictual, ¿sí? Entonces, esto a fin de cuentas tiene un impacto bien definido, que es armonizar las relaciones humanas y generar una interacción ad hoc, generar paz, que es absolutamente relevante para la implementación o la consolidación de relaciones de carácter comercial. Esto es, si no estamos sincronizados nuestros clientes y nosotros, pues simple y sencillamente esa relación, ese vínculo que tenemos se puede romper. Y al momento de romperse, pues se acaba el negocio. Entonces, tenemos que pensar que esta mediación o la mediación o el arbitraje tiene connotación de profesión. Esto es, somos profesionales del acuerdo. Independientemente de la parte normativa, la parte legal
nos ha regalado a la mediación, al arbitraje. Por lo tanto, nosotros, los que estamos aquí presentes el día de hoy, podemos ayudar a resolver y con un esquema de carácter vinculante. También es necesario entender que actualmente estas mediaciones, el arbitraje, debe ser considerado ya la primera alternativa. Cuando cualquiera que estamos aquí presentes ante la desaveniencia en un contrato de carácter comercial, carácter internacional, el que ustedes quieran, debemos de entender o de priorizar que la primera acción que debemos de tener es intentar mediar o conciliar. ¿Por qué? Porque la solución va a seguir dentro del contexto, va a atender a los intereses de ambas partes. Entonces, por eso es que ya no debemos de considerar a la mediación como una cuestión alternativa. No, debemos de entenderla como la primer opción. Más aún si nos apegamos a esas famosas cláusulas MEDARP, porque el arbitraje nos va a ganchar. El arbitraje es vinculante, lo que en este momento la mediación no, por lo menos en México, ¿no? Se distingue de otros sistemas de solución de conflictos, los tradicionales, obviamente se le han venido denominado alternativos, pero insisto, esa alternativa ya no es, estamos hablando que esa A, esos MAX, cuando se hablaba, pues si atendemos a criterios de otros países como los brasileños o los panameños, donde hay un flujo comercial muy importante, habla de métodos adecuados de solución, ya ni siquiera alternos, adecuados. Entonces, también hay que pensar que se encuentra con un reconocimiento nacional e internacional, apoya a otros sistemas de solución de conflictos, están homologados a nivel internacional, tienen un respaldo legal, está respaldado en nuestra norma, hay una convención, la famosa Convención de Nueva York, que ustedes conocen para la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, que es, digamos, una de las convenciones más importantes en el mundo, con mayores países que se han adherido a ella o la han suscrito, ¿no? También de una u otra manera, si es o se está considerando una profesión, también hablamos de que tiene un sustento científico, trabaja sobre paradigmas propios, genera teorías específicas y se ubica en diferentes cosmovisiones de la realidad. En nuestro caso, en la comercial, en el aspecto del negocio, en el aspecto de la generación de alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, trabaja obviamente sobre estos nuevos ambientes de vinculación y resuelve problemas, ¿no? Entonces, a su vez también, cuando los abordamos, se abordan de una manera más simple, de una manera más sencilla. Entonces, entendido esto, cuando hablamos de los métodos de solución de conflictos, ¿no? Ya no de métodos alternos, sino métodos de solución, y ubicamos en específico la mediación es, pues, ¿qué les puedo decir? Un procedimiento en donde un tercero ayuda a resolver a las partes. Así de sencillo. Se le conoce como una negociación asistida. Recordemos que la base de las mediaciones son las técnicas de negociación, ¿no? Entonces, lo relevante de todo el gremio que se encuentra aquí presente es que el mediador tiene que ser un experto motivo del conflicto, ya sea las circunstancias que puedan surgir, ¿no? Eso nos hace ser representantes de la realidad, del entorno, ¿no? Qué mejor que nosotros para conocer el ambiente del comercio, ¿no? Y eso, pues de una u otra manera, nos lleva a la aplicación de técnicas de comunicación asertiva. Muchas veces el conflicto surge por falta de comunicación, porque las condiciones cambian y quiero expresar cuáles son esas condiciones, porque se requiere de una renegociación o porque hay algo que me impide cumplir con mis obligaciones. Pero eso no es óbice como para no poder solventar el conflicto y mantener el vínculo, mantener la relación. Cuando hablamos de mantener esa relación, de que no se pierda esa relación, también lo convierte esa continuidad en un valor intangible de la mediación. Ahora bien, si ya sabemos qué es la mediación, qué son los métodos, qué es un conflicto, bueno, si lo vemos hacia el interior de una empresa, pues podemos pensar que es una disputa que se desarrolla al interior de nuestra organización, en una empresa, en una institución. Pero no solamente lo veamos en empresas o en instituciones. Si lo vemos en un esquema más social, cualquier tipo de organización implica en un esquema organizativo, ¿no? Entonces, el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación. Y esa confrontación nos lleva a separarnos, a dejar de sincronizarnos. O sea,
todo se basa en una sincronía, en que yo pueda estar sincronizado y gozar o estar en el mismo nivel, en el mismo estadio mental que mi cliente, que mi socio, que mi proveedor, ¿sí? Eso nos obliga a que esa área de influencia, tanto del que me da como del que recibe, pues pueda estar armonizada. Armonía y sincronización creo yo que son las acciones que debemos de cuidar o de tener en cuenta para el éxito de cualquier tipo de transacción. Entonces, cuando esto no se da, pues la consecuencia principal es que se desestabiliza el proceso comercial, en este caso, un proceso de carácter competitivo, lo que nos hace menos productivos. ¿Por qué? Porque existe un conflicto que no me permite cumplir con mis obligaciones como yo había quedado, como yo había acordado o como yo esperaba recibir. Porque si nos entramos en una cadena de producción en donde yo dependo de un producto para poder completar un esquema productivo, pues entonces ya me retrasé y entonces me impacta en todo. Entonces, ¿por qué surgen estos conflictos? Bueno, pensemos hacia el interior de una empresa. Primero, bueno, hacia afuera, dentro del comercio, pues a lo mejor por esquemas de incumplimiento de contrato. Cualquier circunstancia puede suceder, cualquier circunstancia puede alterar esa relación. Por lo tanto, ante la existencia de una cláusula MEDARP, puede ser la opción de poderlo resolver entre nosotros y con expertos. Así que eso es muy relevante. No quiero faltar el respeto bajo ninguna circunstancia a ningún juez ante esta circunstancia. No quiero decir que no sea experto, pero obviamente no es una persona que esté contextualizada en el tipo del conflicto específico en el que se vaya a resolver, ¿no? Imaginemos, un juez de lo mercantil tiene que ver todo lo mercantil. Si yo nomás veo medios de pago o compra-venta, pues es otra circunstancia totalmente diferente. Entonces, pensemos también por qué surgen los conflictos. Bueno, los conflictos surgen pues porque hay una falta de trabajo en el equipo, no se comunica el equipo, hay compañeros tóxicos o jefes tóxicos, una competitividad real hacia el interior de las empresas en todas esas cadenas de producción. Pues cuando se mezclan, no se respetan los cánones, relaciones amorosas, compañeros que no trabajan bien en una cadena de producción, prejuicios, choque de personalidades, etc. Hay una cantidad impresionante de conflictos hacia el interior de las empresas que dependen de actitudes o de posiciones personales que impactan directamente en la competitividad y en la productividad de una empresa. No solo son factores exógenos, son factores endógenos. Entonces, ¿qué es esto? Pues nos debilita. ¿Qué es esto? Nos hace menos productivo. ¿Qué es esto? Nos hace menos competitivos. Entonces, si nosotros resolvemos nuestro conflicto, lo podemos resolver. Pero bueno, antes de entrar a de qué es lo que nos da la mediación cuando resolvemos el conflicto, tenemos que saber primero por qué es un valor intangible. ¿Por qué me refiero o por qué considero lo que es un valor intangible? ¿Qué es un valor intangible? Bueno, un valor intangible es un valor ecuménico sustentado en el capital intelectual. ¿Pero en el capital de qué? ¿En dónde se invierte? En procesos, en modelos, que a fin de cuentas los hace útiles, atractivos, valiosos. Estamos hablando de todos los sistemas de producción dentro de una empresa. ¿Quiénes los hacen? Las personas. Los modelos de producción los hacen las personas. Los sistemas de calidad. Eso de una u otra manera es el capital invertido para poderlo desarrollar. Son o producen entonces una actitud de vida, una actitud de desarrollo. Armonizan las relaciones dentro de las empresas. Y esto es aplicación de conocimientos determinados a trabajos, a la creación o a procedimientos, que era lo que hablábamos de la creatividad. Y entonces, estos valores intangibles son valiosos. Una empresa actualmente, ustedes lo saben, vale más por sus intangibles que por sus tangibles. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo percibes. Su percepción es su mayor valor. ¿Qué tipo de personas eres? ¿Qué tipo de productos haces? Bueno, el gran valor de las marcas, ¿sí? Que es lo que yo percibo, ¿no? Vale más la marca per se que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el tasarlas, pues es algo complejo, pero tiene que ver con el impacto y el tiempo y el capital invertido. Entonces, estos valores intangibles, que es lo que yo percibo de mi producto, de mi marca, bueno, es que genera beneficios, genera un valor.
Y ese valor hace a las personas y a las relaciones más valiosas. Transforma procesos, transforma vidas, genera adaptabilidad y desarrollo, pero principalmente genera competitividad. Entonces, ese valor intangible genera competitividad porque yo lo estoy percibiendo, porque yo lo veo como tal, aunque sea subjetivo, ¿no? Pero a fin de cuentas es una percepción. Entonces, todo esto, como yo les decía, se sustenta en un capital intelectual, que son todas las habilidades, los conocimientos, valores, actitudes, que es ese capital intelectual de las personas, de los desarrolladores, cuando desarrollas un producto, la propiedad intelectual, ¿sí? Todo esto tiene que ver, ese es el punto medular de cualquier producto, de cualquier proceso, que es lo que lo hace valioso. Hay toda una teoría sobre el valor intangible, de cómo trazarlos en sí hacia el interior de una empresa. Y para poderlo hacer, ese capital intelectual se divide en 3 partes: capital humano, capital estructural y capital relacional. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSconsumeraccess.org. Equal housing lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. El capital humano son todas aquellas competencias y habilidades que son los que desarrollan. El capital estructural es el que le da una estabilidad al proceso, que son todos los reglamentos, las estructuras, las leyes, las clasificaciones, todo lo que ustedes quieran. Y el capital relacional es aquel que lo percibe, es aquel que lo hace valioso, es aquel que lo consume. Podemos decir lo que es el cliente, ¿no? Entonces, cuando tú unes o le das una estabilidad a ese capital humano, a ese capital estructural y ese capital relacional, haces que ese capital intelectual tenga un peso específico, tenga una relación, tenga una validez. Y entonces es aquí en donde empieza a ver del por qué cuando tú hablas de competitividad, de productividad o de liderazgo, son considerados valores intangibles. Pero valores intangibles ¿de qué? ¿De una relación? Sí. ¿De una empresa? Sí. ¿De una persona? Sí. Pero tiene un realce importante cuando, derivado de la solución de un conflicto, surge o recuperas tu competitividad. Cuando después de solucionar un conflicto o evitar el conflicto, te vuelves más productivo. O que de una u otra manera, al ser una persona que resuelve sus conflictos, te hace generar un liderazgo, porque los resuelves, porque ayudas a resolverlos, o porque simplemente la imagen te va a evitar que caigas a la famosa blacklist, ¿no? Entonces, esto va a tener un impacto necesariamente en tu imagen, en tu reputación corporativa, si estamos hablando de una empresa, de tu prestigio como persona. Entonces, si entramos o entendemos que la competitividad es un valor intangible de la nación derivado de que resolvió un conflicto, ¿qué es la competitividad? Bueno, la competitividad es la capacidad de una persona emprendedora, en la gestión para gestionar y transformar el conflicto. Recordemos que cuando hablamos de mediación o de negociación, nosotros no resolvemos conflictos, gestionamos y transformamos conflictos, porque a fin de cuentas es la persona la que ayuda. Es una habilidad de éxito, claro. Soy más competitivo si resuelvo o ayudo a resolver. Eso me da un liderazgo. ¿Por qué? Porque entro a un esquema de reputación corporativa. Es la capacidad que tenemos como personas de organizarnos en torno a un proyecto de forma asertiva. Esto es, adecuarnos, sincronizarnos, ser proactivos, ser positivos, ¿sí? Necesariamente, si quiero resolver un conflicto y quiero seguir teniendo una ganancia específica, tengo que negociar. Si yo no puedo negociar, entonces tengo que mediar. Y si ya de plano no puedo mediar, pues
acudo con un árbitro, pero sigo estando fuera del contexto global general que me impone la vía tradicional, que recordemos, la vía tradicional va a resolver conforme la norma, no conforme los intereses de las partes, que eso es muy importante. Y el resolver conforme la norma no está mal, sin embargo que la norma no está diseñada para resolver conflictos particulares, mientras que la mediación sí podemos resolver un conflicto conforme a nuestros propios intereses mientras no contradigamos la misma norma o contradigamos los intereses de otras personas. Entonces, competitividad empresarial es la capacidad de un negocio para producir, vender productos, servicios con altos estándares de calidad en los mercados con precios adecuados, altos rendimientos económicos. Yo leo esta definición y la visualizo como un proceso, como que lo que surge de ahí es un proceso puro, liso, llano, sin escollos, pero sabemos que no es así. Nuestros conflictos o los conflictos que puedan surgir en toda una cadena productiva pueden entorpecer esta magnífica, esta preciosa definición de competitividad empresarial. Pero podemos sostenerla y mantenerla ante la posibilidad de que ante la existencia de un conflicto puedo yo abordarlo inmediatamente. Entonces, si yo abordo inmediatamente un conflicto o lo resuelvo inmediatamente, pues me va a evitar una escalada del conflicto. La escalada del conflicto es cuando se desborda, cuando se involucran más personas, ¿no? Y más cuando hay algunas cosas que a lo mejor en algún punto no fueron debidamente aclaradas y entonces se perciben de una manera diferente. Entonces, la percepción que yo puedo tener de resolver mi conflicto es lo que va a determinar en mi persona si soy competitivo o no. Entonces, un conflicto, fíjense, un conflicto distrae a una persona y la hace menos efectiva y en consecuencia la hace menos competitiva, ¿sí? Y esto genera un efecto escalonado en toda la organización. Con una persona que empieza a desestabilizarse, se desestabiliza. Hay que entender que es una cadena de producción, ¿sí? Esto lo podemos ver con cierta frecuencia dentro de las empresas, ¿no? Cuando 2 o 3 personas de diferentes niveles dentro de esa cadena se encuentran enfrascados en algún conflicto, y sobre todo cuando impacta de manera directamente a su desempeño profesional. Entonces, esto impacta en la productividad de la empresa, en la calidad y en el proceso de organización. Además de que a fin de cuentas estamos generando, era lo que hablábamos de relaciones concéntricas, tenemos cierta influencia, entonces vamos a terminar integrando en nuestro conflicto o contaminando a otras personas, a terceros, ¿no? Entonces se convierte en un ambiente contradictorio que no le conviene a la empresa, porque va a impactar en su nivel de calidad que pueda hasta tener, ¿no? De ahí la importancia de esta mediación empresarial. Entonces, cuando nosotros somos competitivos, somos más demandantes, somos más exigentes con nuestro trabajo, somos más exigentes con el desempeño de los demás. Por lo tanto, si somos muy competitivos y no tenemos un esquema de solucionar el conflicto que sea una válvula de escape, vamos a meter demasiada presión y podemos ver perjudicados nuestros estándares de calidad. Entiéndase, estándares de calidad en cualquier tipo de producción, de esquema productivo. Entonces, ¿por qué vamos a considerar que es un valor intangible? ¿Cuáles son los rasgos distintivos que hacen de esta un valor intangible? Bueno, estamos hablando de que se genera productividad, innovación, se mejoran los niveles de desarrollo de las instituciones, el proceso productivo o la internacionalización se mejora, la calidad del servicio aumenta, se renuevan procesos, se crean procesos, se mejoran los procesos. Hay una imagen diferente que se da hacia afuera, se generan estrategias productivas, se optimizan esas estrategias, porque voy llegando a niveles y me voy ampliando. Al ser productivo, tengo que ampliarme necesariamente. Genero adaptabilidad a las necesidades y a los nuevos retos a los cuales yo me encuentro. Obviamente mis resultados positivos me dan confianza, me dan satisfacción. Y obviamente para quienes, para los que prestan ese servicio o para quienes lo reciben. Por lo tanto, espero cada día más de ese esquema, ¿no? Entonces, esto
a fin de cuentas, crea prosperidad, éxito y sobre todo beneficios y crecimiento económico. Pero si yo no puedo llegar a esos estándares es porque tengo conflictos o porque tengo problemas hacia el interior o hacia con quien presto esos servicios. Vean las grandes cadenas, vean las grandes empresas, cuando se trata de ver el tema de la devolución de un producto, la respuesta es inmediata. Porque quieren de una u otra manera mantener sus estándares de calidad, ¿sí? Entonces, obviamente, mientras más productivo, más competitivo, pero hacia mi alrededor voy subiendo a nivel y estoy al nivel de otros, ¿sí? Con quienes van a ser mis competencias. Entonces, si me distraigo, si tengo una distracción con mis conflictos, no me va a permitir ser lo competitivo que yo quisiera. Entonces, ¿por qué esto es un valor intangible derivado de la solución de un conflicto? Porque mejora los niveles de desarrollo, porque hay una mejora continua de las personas, porque hay un proceso en donde cual me permite innovar, me provoca calidad en mis servicios, en mi imagen. Puedo entender que el mantener a todas las personas dentro de la cadena de producción, exógeno y exógeno, tanto al salir como al regresar, es una estrategia de productividad y de optimización de servicios. Es un esquema de responsabilidad, de integración, de fidelización. ¿Cómo puedo formar parte o sentirme que formo parte de un proceso productivo si no le soy fiel a él? El resolver mis problemas hacia el interior me permite también tener un esquema de fidelización. Genero entonces lealtad. La solución del conflicto genera lealtad. Y una persona leal hacia una empresa, hacia una institución, es más productiva. O sea, cuando empezamos a concatenar, y todo esto son valores intangibles, la fidelización, la lealtad, la fiabilidad, la flexibilidad. Eso es en cuanto a competitividad. Ahora, en cuanto a productividad, ¿qué es productividad? Bueno, la productividad tiene una connotación de tiempo. Y esta connotación de tiempo significa que si yo me fijo una tarea o un objetivo o desarrollar una tarea determinada, necesariamente tengo que cumplirlo. Tengo términos de cumplimiento, tengo términos de entrega. Actualmente, todo servicio se fija también en tiempos. Entonces, si yo lo realizo de forma puntual y con calidad, pues me va a poder generar o voy a poder ser más productivo. Y vuelvo a recordar la competitividad. Soy productivo, entonces soy competitivo. Entonces, la productividad tiene un certificado de carácter operativo que hace que las relaciones mejoren y obviamente va a impactar siempre en el tiempo. El tiempo no es nuestro. Aunque sea un invento de nosotros los humanos, el tiempo no es nuestro. Entonces, imaginemos los méritos y las necesidades que tiene en un momento dado de importante el salir en tiempo en cuanto a lo que ofrecemos, ¿sí? Imaginemos esa cadena productiva en donde yo soy parte o un proveedor de algo, ¿no? Entonces, este valor intangible hace que las relaciones mejoren y se vuelvan más colaborativas. Si soy productivo, tengo que ser colaborativo, tengo que ser solidario. Y es ahí donde vuelvo a caer en los dos conceptos, en la armonía y en la sincronización, ¿sí? Y son conceptos que si los ubicamos en el contexto del desarrollo empresarial, son absolutamente relevantes, porque va a depender de mis políticas de expansión, de mi productividad. La competitividad existente en un determinado rubro es impresionante. Entonces, cuando una persona tiene problemas o no los tiene, evita que nuestra acción colabore en esa productividad. Rompe con el esquema de la proactividad. La proactividad es una de las, ¿cómo podría decir? Una de las habilidades, una de las competencias de adaptación más importantes que se pueden dar hacia una empresa. Para el escalamiento de puestos, la proactividad es relevante. La resiliencia es relevante. Cómo tengo un conflicto, cómo lo soluciono y cómo soy resiliente de ello. Si la solución no es mía y es impuesta, la resiliencia se pierde, la proactividad se pierde, la creatividad se pierde, la innovación se pierde. Pero si yo soy parte de la misma solución del conflicto que está afectando esa cadena de producción, entonces es donde viene el éxito. Entonces, esa productividad. Entonces, esto también puede entenderse como un sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque
voy a demostrar si cumplo o no cumplo por lo que fui contratado o en relación a mi actividad. Entonces, hay un concepto de productividad que quiero leerles rápidamente, que a mí me gusta mucho. Dice, la productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción. Es sobre todo una actitud mental. Busca la constante mejora de lo que existe ya. Está basada en la convicción de lo que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y mejor que mañana. Requiere esfuerzos continuados para adaptar las actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y métodos. Es la firme creencia del progreso humano. Fíjense esta definición, creo que habla por sí sola de todo un esquema de organización hacia el interior de una empresa. Y se basa ¿en qué? En ese capital intelectual de las personas. Entonces, si yo rompo esto, si yo no logro ponerme de acuerdo ante la existencia de un conflicto, pues entonces no estoy en estos parámetros, ¿sí? No puedo ser productivo. Entonces, mi afectación de nivel personal va irremediablemente a disminuir mi capacidad productiva. Entonces dejo de ser competitivo inmediatamente. Entonces, ¿por qué debo de considerar o por qué debo de considerarla un valor intangible? ¿Por qué? Porque voy a mejorar los niveles de desarrollo de mi empresa o de mi institución. Doy un valor agregado y de rentabilidad a mi empresa por mis servicios o por la misma unidad de producción que yo soy. Potencio habilidades y capacidades, optimizo las aportaciones de mis recursos humanos y materiales en una institución, ¿sí? Preservo el estatus como institución y la mejoro. Es un factor de optimización y de rendimiento. ¿Por qué? Porque voy a eficientizar todos los insumos en una relación de un servicio o de un producto. Entonces, voy a influir, o esto influye directamente en la capacidad de reacción de las personas. Voy a dar el 100 o el 110 en mi proceso, lo cual me va a permitir cumplir y estar en mis tiempos, ¿sí? Es un resultado entre lo que se producen los medios empleados y que obviamente esto implica un impacto evidentemente económico, ¿sí? Entonces, competitividad y productividad inalienablemente son una simbiosis, pero que si tú le introduces un factor de conflicto hacia el interior y lo rompes, entonces no nos va a permitirse. Entonces, esto nos lleva ahora al liderazgo. ¿Qué es el liderazgo o qué significa ser un líder? Si soy productivo y soy competitivo, pues en automático podría pensarse que soy un líder, ¿no? Entonces, aquella persona o institución que es líder, bueno, reúne determinadas condiciones, ¿no? Es aquella persona que está a la par, que está al nivel de las expectativas, de lo que se espera, de lo que digo se cumple, de lo que propongo se hace, de lo que proyecto se logra, en fin. Es un proceso que influye en las actitudes de los individuos en lograr un objeto determinado. Entonces, si nosotros somos dueños de una empresa, somos gerentes de una empresa o somos asesores de una empresa, tenemos que ser líderes. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarles a que ellos logran sus metas o sus cumplimientos, ¿sí? Y entonces, cuando esto surge o cuando esto se da, pues automáticamente asumo un liderazgo en mi sector o en mi cadena de producción o en mi agencia o en mi área que me corresponde de mi país, ¿sí? En nuestro caso es lograr que las partes se pongan de acuerdo y resuelvan un conflicto. Si no me consideran un líder, ¿cómo puedo ayudarles a resolver un conflicto? Entonces, esto hasta tiene que ver con un tema de mentoraje, mentoring, ¿sí? Entonces, el ser líder no es algo sencillo, pero de lo que me queda claro, ser un líder es aquel que es productivo, aquel que es competitivo. Eso es ser un líder. Y ese liderazgo no se refleja solamente en las personas o en los que guían las personas, sino en la acción integrada de esa persona física o de esa persona moral, de esa empresa, ¿sí? Es un todo. El ser líder significa un todo. Significa estar cohesionado. Significa que tengo que estar en armonía y estar sincronizado en todas las áreas de esa institución.
Pero si se rompe esa cadena de la que hablábamos, pues no solamente hablo de incumplir la competitividad o la productividad, sino que pierdo mi liderazgo. Entonces, ¿cuáles son los rasgos distintivos que me hacen definir que soy una persona líder? Bueno, una influencia positiva sobre los demás, ayudo a que se genere satisfacción, hay un reconocimiento hacia los demás, mi actitud hacia los demás, el darles un reconocimiento, obviamente produce efectividad, durabilidad de los acuerdos, genera confianza, hay plenitud y realización personal, revalorización, eso que hablábamos de la fidelización, de integrarme, ¿no? Libera el potencial de las capacidades humanas. Fíjense qué interesante. Yo creo que hoy más que nunca la empresa eso es lo que necesita, que sus empleados liberen su potencial y su capacidad, ese capital intelectual de que estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas les estamos otorgando un poder a las instituciones, a las personas, en cuanto a su esquema, en cuanto a su punto de producción, ¿no? Y no solamente estoy hablando de instituciones productivas, sino estoy hablando de servicios, puedo hablar de franquicias, ¿sí? Cualquier tipo de servicio que yo pueda dar es también un proceso de carácter productivo. Mi liderazgo se convierte en mi capacidad para guiar, para dirigir, pero si no tengo la capacidad de resolver mis problemas, ¿cómo me puedo considerar un líder? ¿Cómo si no tengo la capacidad de resolver un conflicto, cómo puedo crear empatía y aceptación, que a fin de cuentas son rasgos de un líder y que tienen que verse inmersos en mi producto o en mi servicio? La influencia que yo puedo tener como empresa, como institución, la famosa responsabilidad social que surge hace un par de décadas, ¿sí? Con el Global Compact famoso, ¿no? Entonces, el poder resolver nuestros conflictos no es simplemente pensar en una corta dimensión. Resolver los conflictos nos hace mejores personas, nos hace líderes, nos hace productivos, nos hace competitivos. Y entonces, pues puedo resumir que por qué el liderazgo es un valor intangible, por la capacidad de guiar, de dirigir, de producir empatía, de aceptación, la influencia positiva que yo puedo tener con todos los que me rodean, ¿sí? Un buen líder, un buen gerente no es el que grita más, ¿sí? O no es el que presiona más, es el que ayuda, o es el que hace que sus empleados produzcan más y de mejor manera y con más ganas, y de buena manera, ¿no? Significa generar confianza y credibilidad. Una institución o un servicio bien prestado o un producto bien hecho y bien llegado, pues genera confianza y credibilidad. Por lo tanto, eres una persona a la cual el ser líder te hace competitivo y te hace productivo. Libera el potencial que puedo tener o los niveles a los cuales puedo llegar. Soy líder del sector. Eso quiere decir que el liderazgo otorga poder. Un poder integral hacia la institución, hacia la empresa y hacia quien la dirige. Esto que es en un ejercicio de plenitud, ¿sí? Que es en lo que en un momento dado nos va a permitir a nosotros ejercer de una u otra manera adecuadamente nuestras obligaciones, ¿no? Y además el nivel de satisfacción que esto me puede dar, el esfuerzo que yo puedo imprimir en la realización de esto, pues obviamente se verá redituado en el prestigio, en la reputación corporativa. Y es aquí en donde vamos a este punto con el cual quiero cerrar hoy, la reputación corporativa. ¿Qué es la reputación corporativa? La reputación corporativa tiene que ver directamente con los valores que una institución impulsa, ¿sí? El ser mejor, el ser productivo, ¿sí? El ser asertivo, el ser, cuando digo asertivo es que hago algo o vendo algo conforme a las necesidades reales del mercado. Entonces esos valores condicionan la forma de hacer, las dimensiones funcionales que tienen que ver directamente con la gestión de ese servicio, de ese producto, de esos procedimientos, con esos operativos. Entonces, la reputación corporativa es la consecuencia de la relación eficaz y comprometida con lo que se denomina stakeholders,
que vienen siendo los usuarios, los clientes, los socios, los interesados. Esto es la empresa en sí, su estadio de consolidación. Entonces, ¿por qué? Porque impacto en mis valores, pero en la percepción de mis clientes, ¿sí? Soy asertivo, soy oportuno, soy adecuado. Entonces, la reputación corporativa está ligada, obviamente, a esa imagen o a la identidad de la cual yo quiero llegar. Entonces, ¿cuáles son los rasgos distintivos de esa reputación corporativa que las hacen un valor intangible? Bueno, pues para empezar hay una dimensión axiológica fuerte, sólida, me da una filosofía de operación y de vida de quienes estamos hacia el interior de esa empresa. El comportamiento, o sea, comprometo a mi empresa o a mi institución con mi accionar, ¿no? Entonces, se basa, las estrategias corporativas o políticas de gestión también se basan en esto. La estabilidad de una corporación se basa en esto. La proactividad tiene que ver también en un amplio rango con esta reputación. Mi identidad, mi integridad, mi buena fama. Si soy alguien que no resuelvo mis conflictos más que demandando, ¿quién va a querer negociar conmigo? ¿Sí? Las recomendaciones, el boca a boca de los clientes, que soy una institución solventemente moral o técnicamente efectiva, mi eficiencia, mi eficacia, mi calidad, mis compromisos hacia la comunidad, mi aceptabilidad, el hecho de que mis empleados estén bien, trabajen bien, ganan lo que es bueno para ellos es bueno para mí. Una institución innovadora en mis esquemas de solución de conflictos. Eso da a que tengan una percepción positiva nuestra. Eso me va a dar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque voy a entrar a un concepto de integración social y de responsabilidad social. Entonces, todo esto, estos 4 grandes conceptos que estamos viendo hoy, que es la competitividad, la productividad, el liderazgo y la reputación corporativa, se desprenden de la solución del conflicto. Se desprenden de que ese conflicto lo pueda verdaderamente resolver conforme a mis intereses y conforme a los intereses de mi contraparte. Esto es que la mejor manera de resolverlos es a través de la mediación. No está bajo ningún momento a discusión su efectividad. El arbitraje comercial internacional está consolidado. Lo extraño es que el arbitraje doméstico no exista en México. Es una pena cuando verdaderamente lo podríamos implementar. Y la mediación comercial también sería de gran efectividad. Algo que surge como una posibilidad o una realidad ante nuestros sistemas que se encuentran saturados. Estamos saturados en la vía. Ya lo mencionaba la última vez que platicamos. Esa cifra negra del 93.7 es verdaderamente alarmante. Y lo digo en materia penal, pero cuando hablamos de materia civil, de materia familiar, de materia mercantil, se especula que es hasta de 2 números mayores. No había un estudio serio, lo reconozco, es una especulación. Pero aunque fuera del 50%, es una barbaridad, es una bestialidad de asuntos no atendidos, no resueltos. Entonces, tenemos la posibilidad de ser más competitivos, de ser más productivos, de gozar de una reputación corporativa y sobre todo de ser líderes en los sectores, resolviendo nuestros conflictos, resolviendo los conflictos de nuestros socios, de nuestros asociados, de nuestros clientes y de nuestros futuros clientes. Entonces, con esto los exhorto a que veamos como una posibilidad real la mediación comercial, veamos como una realidad probada y comprobada que es el arbitraje comercial, llevémoslo al arbitraje doméstico y creo que tendremos más posibilidad de ser, pues bueno, válgame la redundancia, de ser más competitivos y más productivos en nuestro sector y asumir un liderazgo. Con esto termino. Muchísimas gracias. Mi estimado Octavio, nuevamente, muchísimas gracias. Daniela, un gusto y estoy a la orden, a su disposición y buenas tardes tengan todos. Excelente, doctor. Y bueno, la verdad es que ya les dejó aquí abierta una invitación para hacer una propuesta. Me encantó la idea de Octavio que se sumen las 2 universidades. Y bueno, pues de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque,
quiero otorgar el presente reconocimiento al doctor Francisco Javier Gorjón Gómez por haber hecho el trueque en esta plática virtual con el tema competitividad, productividad y liderazgo, valores intangibles en la mediación el día 26 de abril del 2021. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Daniela, por este acompañamiento y por ser parte de Hagamos un Trueque y obviamente de poner muy en alto a TLS. Y que bueno, gracias por invitarme a formar parte de esta gran iniciativa. Al contrario, doctor, fue un honor tenerlo aquí con nosotros. Un aplauso virtual de parte de todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.